¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi último video sobre Groenlandia, sobre mi viaje, mi aventura, mi expedición en Groenlandia. Para los que no sepan, yo hice un curso de navegación en Groenlandia, un curso que consistió básicamente en llevar un barco de vela desde Islandia hasta Groenlandia, estar explorando el este de Groenlandia y luego regresarme a Islandia. Y bueno, en este video les voy a relatar los últimos días de mi experiencia explorando Groenlandia, donde tuve la oportunidad de ver una base militar americana de la Segunda Guerra Mundial abandonada. También les hablaré un poco sobre los rusos que se metían a nadar a estas aguas congeladas, y también tuve la oportunidad de ver una cascada y comerme un poco de Groenlandia. Así que nada, empecemos. Pero antes me gustaría, como siempre, recordarte que si has estado viendo alguno de mis videos, por favor me des un like, me dejes un comentario positivo y te suscribas al canal. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Así que nada, ahora sí, empecemos. Donde los dejé en el otro video fue en el pueblo de Tinitequilak, donde les hablé un poco sobre este pueblo y que para mí era el pueblo más deprimente en el que he estado. Quitando lo deprimente, los alrededores de este pueblo son realmente increíbles, hablando en cuestiones de naturaleza. Los fiordos que se ven son increíblemente bonitos y nada, como les había hablado, nosotros estábamos justo en ese lugar porque nos estábamos resguardando de una tormenta. Tuvimos oportunidad de pescar algunos peces ahí. Era extremadamente fácil pescar, o sea, era literal agarrar, soltar el hilo de pesca, luego pescabas. Estos peces obviamente los comimos. La tormenta tardó como 2 días en quitarse y durante esos días tuvimos que matar el tiempo. Hicimos una fiesta en el barco. También aprovechamos para ir a ver unos icebergs. Con las pequeñas lanchitas pues empezamos a explorar los icebergs, porque en verdad pues no teníamos mucho que hacer y teníamos que matar el tiempo de alguna manera, porque pues no podíamos zarpar porque había tormenta. Una vez que se acaba la tormenta, una vez que ya se va la tormenta y podemos salir, el capitán nos empezó a hablar sobre una cascada a la que podíamos ir a ver, que él había descubierto en su primer viaje por Groenlandia. Total, fuimos, nos metimos en una ría, por así decirlo, entre unos fiordos. O sea, naturalmente es único este lugar y la verdad me siento muy privilegiado de poder ir a estos lugares, porque son lugares totalmente vírgenes, muy poco explorados, y que para llegar a este lugar pues tienes que tener un barco y tienes que saber llegar a estos lugares. Como pueden ver, el color del mar en esta zona era increíble, el azul de este mar era muy particular. Y pues bueno, nosotros nos bajamos a ver la cascada. Que no era una cascada así que digas wow, qué increíble, pero todo lo que rodeaba estar en los fiordos, por poderlos escalar, o sea, no había camino a la cascada, obviamente nosotros teníamos que hacer nuestro camino yendo a la cascada. Y me acuerdo que ahí estaba lleno de blueberries, de arándanos, de bayas. O sea, no son las blueberries que conocemos, estas se llaman Bog Bilberry, que son particulares de aquí de Groenlandia y del Ártico. Y pues bueno, el sabor es prácticamente casi el mismo. Está bueno. ¿No? Está buena. Entonces pues es, no sé, divertido porque puedes beber agua de la cascada, literal, porque el agua viene de glaciares, y puedes comer blueberries en ese lugar. O sea, es un lugar totalmente virgen, totalmente increíble. Es un privilegio estar en este lugar. Ustedes saben, y se los digo en casi todos los videos, a mí lo que más me gusta cuando viajo es explorar la naturaleza. Siento que el planeta Tierra es increíble y bueno, pues estos lugares son únicos y a mí me encantan. O sea, por ejemplo, vean esta toma del barco con los fiordos de fondo y el mar. O sea, es una divinidad.
En fin, después de estar en este lugar, seguimos con nuestro camino y el capitán tenía las coordenadas de lo que antes había sido una base militar de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente esta base militar ya abandonada y pues dijeron vamos a descubrir esta base militar, no vamos a explorarla. Todo el grupo estuvo de acuerdo, entonces seguimos con el barco navegando por estos increíbles fiordos y ya nos bajamos a explorar la base militar. Esta base militar servía para recargar el combustible de los aviones en la Segunda Guerra Mundial y también se quedó activa durante la Guerra Fría, también un poco como de espionaje. En Groenlandia hay muchas bases militares abandonadas por lo siguiente. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invaden Dinamarca, Dinamarca empezó a hacer acuerdos con Estados Unidos para proteger las Islas Feroe y Groenlandia, porque pertenecen al reino de Dinamarca. Entonces Estados Unidos le dijo, sí, yo te las voy a proteger, voy a poner mis bases militares en Groenlandia, pero con la condición de que siempre me dejes tener una base militar en Groenlandia. Entonces hoy en día puedes ver muchas bases militares en Groenlandia abandonadas y hay unas que ya se quedaron permanentemente. Total, estuvimos ahí explorando la base militar abandonada. Había cosas interesantes como los coches antiguos, oxidados. Se podían hacer muchas fotos ahí. Obviamente muchas personas de las aldeas cercanas ya habían llegado a estas bases militares a llevarse cosas prácticas, ¿no? Cosas interesantes que encontramos unas balas. Me acuerdo que esa zona también estaba muy contaminada por todo el combustible que habían dejado, o sea, eso sí lo dejaron y se fueron los americanos y pues veías todas las barricas de combustibles y de químicos, no sé qué tanto había ahí, pero pues que estaban tiradas y pues que obviamente estaban contaminando y no sé qué tan cierto sea esto, pero el lago, porque había un lago al lado de la base militar, o sea, de un lado era el mar y del otro lado había un lago, el lago era de un color verde muy intenso y en teoría se puso así por la contaminación, o sea, era un lago no radiactivo pero casi así, ¿no? Total, después de esto nos regresamos al barco y los rusos querían nadar. Durante todo el viaje ya habían nadado bastante en estas aguas que están congeladas. Uno de los que venía con nosotros en el barco era nadador profesional de aguas frías, de los que se meten en Rusia a nadar así en agua helada, y nos dio una demostración. Рыба есть? Да. Рыба сидит. Sim, da Короче, обязательно Y el capitán se enojó con él. Se enojó con él porque no agarró la cuerda. O sea, cuando tú te lanzas a estas aguas, te tienes que agarrar de una cuerda porque te puede dar un shock térmico, que es que se te para el corazón por el cambio del clima, porque estas aguas están heladas. Lo más frío que puedes encontrar un agua es aquí. Entonces es muy peligroso meterse. Y el ruso se lanzó a darnos una demostración y el capitán se enojó porque no agarró la cuerda y dijo, ya nadie se lanza porque nadie me hizo caso, y se enojó. Lo que tenemos que entender es que el capitán está de responsable de toda la tripulación, entonces pues prácticamente se dice y se hace lo que diga el capitán, aunque ese brother sea profesional de aguas heladas. Reykjavik, salimos de fiesta. ¿Qué día vamos a llegar? Viernes por la tarde. Total, ya después de esto, tocó prepararnos para el cruce. Otra vez, volver a cruzar a Islandia. El regreso, la verdad, fue lo peor del viaje porque hubo mal clima y el barco se iba a mover. Nos avisaron que iba a ser muy peligroso el cruce. Y lo que nos dijeron los profesores fue, ustedes se van a tener que quedar abajo porque se va a mover demasiado el barco y nosotros vamos a hacer pues todas las tareas y ustedes van a hacer las tareas de adentro, si pueden, porque igual y se marean demasiado, porque se va a poner muy fuerte. De los 3 días, los 2 primeros días, el barco se movió 24/7 todo el tiempo, o sea, pero de una manera impresionante. No te puedes mover mucho porque si te mueves te caes y te puedes pegar. Entonces todos estábamos como en las camas así.
y a veces hasta me despertaba porque yo sentía que el barco se iba a tronar y a mí me daba un poco de miedo porque decía, es que si pegamos a un iceberg hasta aquí llegamos. Pero bueno, yo no podía hacer nada. Nada estaba en mis manos, así que me relajaba, me tomaba pastillas para el mareo que te ayudan para dormir y intentaba dormirme todo el rato. Ya después de un buen tiempo llegamos a Islandia. Esta llegada no fue tan emocionante como la llegada a Groenlandia, ya todos veníamos cansados, ya todos veníamos con ganas de dejar el barco. Yo me acuerdo que cuando llegué a Islandia estuve 2 o 3 días con mareo de tierra, que es cuando tú te bajas y sientes que todo se te mueve. Y yo estuve ahí recorriendo Islandia. Grabé videos, los voy a subir, no sé cuándo, porque voy a subir videos de otro país antes que los de Islandia. Nos vemos en otro video. Bye.